1.2. La expansión colonialista y el colonialismo. De carácter económico, Europa necesitaba vender excedentes de productos, comprar materia prima a buen precio e invertir en otros lugares donde la mano de obra fuera más barata. De carácter demográfico, crecimiento demográfico en Europa dio lugar a tensiones sociales y dificultades para encontrar trabajo. Una alternativa era emigrar a los lugares colonizados. De carácter político, la expansión territorial debía hacerse hacia regiones extraeuropeas. Las potencias europeas entran en competencia militar y política para el dominio de territorios. De carácter ideológico, el nacionalismo conservador, creyéndose superior en raza y cultura, da lugar al racismo, considerando al hombre blanco superior en inteligencia, etnia y laboriosidad. A partir de aquí, el socialismo toma fuerza oponiéndose al colonialismo. El imperialismo, sus causas en diferentes factores: el científico, exploración de nuevos territorios; en el cultural, transmisión cultural y religioso; en el tecnológico, mejoras en los medios de transporte. Se da la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, abastecimiento de materias primas y fuentes de energía, nuevos mercados, inversión, etc. Crecimiento demográfico en Europa, la inmigración a las grandes ciudades, a las grandes capitales, tensas relaciones internacionales por el control de territorios entre las grandes potencias imperialistas. Grandes potencias en Europa, Estados Unidos y Japón, grandes imperios, el Reino Unido y Francia, esto a finales del siglo XIX y principios del XX, y la creación de colonias por parte de los países imperialistas. Consecuencias del imperialismo: políticas, rivalidades coloniales entre las potencias imperialistas que origina la Primera Guerra Mundial; en las culturales, la aculturación de las poblaciones de las colonias; sociodemográficas, la inmigración, el descenso de la mortalidad y la segregación racial, es decir, el racismo; en las económicas, explotación de la mano de obra, economía colonial, la exportación de las riquezas coloniales y la importación de productos industriales; el monocultivo de grandes plantaciones con la tecnología aplicada a la industria agrícola. Colonialismo en África, el reparto de África hasta 1914. Observamos en el mapa la repartición del continente africano entre las diferentes potencias imperialistas de Europa. Principalmente observamos a Francia y el Reino Unido, que son los países que contaban con más territorio en el continente africano. Observamos en la imagen un inglés y un francés distribuyéndose, repartiéndose justamente el continente africano, como si fuera un pastel. Colonialismo en Asia. Observamos la imagen, un personaje que representa la cultura china, el pueblo chino, sobre la mesa repartiéndose justamente al país de China a varios representantes de países europeos: Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda y Japón. El mapa de China hasta 1914 y cómo estaba distribuido según las colonias que tenían los países europeos, principalmente también el país de Inglaterra o Gran Bretaña y Francia, junto con otros que tenían más pequeñas posesiones. El reparto en Oceanía: participaron Inglaterra, Alemania, Francia y Estados Unidos, quienes firmaron en 1886 un tratado, debido al cual quedaron Australia, Tasmania y Nueva Zelanda en manos de Inglaterra, Tahití y Nueva Caledonia en manos de Francia, parte de Nueva Guinea para Alemania y las islas Hawái para Estados Unidos. Ahí alcanzamos a ver un poco el mapa de cómo quedó Oceanía. Imperialismo en América. En nuestro continente vemos este mapa hasta 1800 de cómo estaba repartido, principalmente en España, Portugal, pero también con otros países como Francia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca y Rusia. En esta imagen observamos al águila que representa a Estados Unidos, un ave de rapiña, un ave que devora, en este caso está devorando nuestro continente, sangrándolo por tanta explotación y tanto robo de nuestros recursos.
pero también al mundo hasta el día de hoy. Las consecuencias de la industrialización. Consecuencias de la industrialización: imperios industriales o grandes empresas transnacionales, expansión urbana de las grandes ciudades, amenazas medioambientales, que las estamos viviendo más fuertemente hasta el día de hoy, y un abismo infranqueable entre burgueses y proletarios, entre las clases sociales. La segunda revolución industrial, a finales del siglo XIX, con innovaciones tecnológicas y productivas, nuevas formas de financiación, préstamos bancarios y sociedades anónimas, nuevas formas de organización empresarial, concentraciones verticales y horizontales, nuevos medios de transporte y comunicación como el ferrocarril eléctrico, el tranvía, el metro, el motor de explosión, la telegrafía y el teléfono, nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, nuevos productos como el vidrio, las fibras artificiales, los abonos, los tintes químicos, el caucho, los explosivos, nuevas ramas industriales como las industrias química, eléctrica y alimentaria, y nuevas formas de producción como el taylorismo. El gran capitalismo, con la inmigración en explosión del crecimiento demográfico europeo desde el último tercio del siglo XIX. También la internacionalización del mercado, el librecambismo, consumo de masas, grandes almacenes, venta a plazos o el crédito, y el imperialismo propiamente, con conflictos internacionales entre las grandes potencias, que va a dar origen a la Primera Guerra Mundial. El nacimiento del movimiento obrero. Durante la primera etapa de la industrialización, no hay regulación laboral, los empresarios imponen duras condiciones a los trabajadores, como bajos salarios, lo justo para sobrevivir, trabajo infantil, 6 o 7 años, sin educación, largas jornadas laborales, hasta 15 horas diarias, ninguna protección laboral, ni por accidentes frecuentes, ni por desempleo, despido libre o enfermedad, sin derecho a sanidad o jubilación. Pésimas condiciones de vida, viviendas insalubres, pésima alimentación, enfermedades, etc. Esta situación origina las primeras manifestaciones del movimiento obrero: el alcoholismo o delincuencia, el ludismo, que fue un movimiento antimaquinista de 1811 a 1820. 1825 se permiten los sindicatos en Gran Bretaña. En 1834 se crea el Great Trade Union, que era la unión de sindicatos de todos los sectores. El cartismo, primer movimiento político que reclama medidas democráticas, el sufragio universal, las reformas sociales, etc. Los éxitos que obtuvo: la reducción de la jornada a 10 horas, ampliación de las libertades de opinión y prensa. Posteriormente surgen los socialismos, el utópico, el científico o marxista y el anarquismo. Algunas imágenes de las demandas de los trabajadores cuando luchaban por sus derechos. Y esta imagen de cómo los capitalistas o grandes empresarios exprimen hasta el último centavo que puede producir un trabajador, sin importarles su vida. Corrientes del movimiento obrero. Primeramente el socialismo con sus diferentes corrientes: el socialismo utópico, el socialismo científico o marxista, el reformista y el revolucionario, que va de 1889 a 1914, y el socialdemócrata y comunista, que va de 1919 hasta nuestros días. Otra tendencia en el movimiento obrero es el anarquismo inicial, que era más terrorista, más de violencia, y el anarcosindicalismo, que va más con los sindicatos, más la lucha por los derechos. Estas tendencias en el movimiento obrero nacen por la necesidad de que los trabajadores tienen que organizarse para luchar por sus derechos y por una vida digna, cosa que el capitalismo no les ofrece, y por lo tanto tienen que luchar para arrebatarle a los capitalistas esas necesidades y esos derechos. Las banderas del socialismo y del movimiento obrero. La bandera roja representa el socialismo, el sindicalismo, el marxismo o el socialismo científico, o también el socialismo comunista. El anarquismo, representado por la bandera negra, y la bandera rojinegra, que representa el sindicalismo revolucionario, o también el anarcosindicalismo. Son las diferentes tendencias en el movimiento obrero, en la lucha de los trabajadores, de los obreros, de los proletarios, por sus derechos y por una vida digna. Esto lo provoca también el capitalismo en su etapa del imperialismo, junto con las guerras mundiales por la repartición del mundo.